pendiente, el manejo con dobutamina. Vamos a ver que la dobutamina, nada más para retomar este tema y que no se quede volando, ¿sale? Vamos a ver que la dobutamina debe de ir en una dosis de 2.5 a 20 microgramos kilo minuto. La dobutamina viene en una presentación de en ámpula de 250 miligramos en 20 mililitros. Ajá. Y bueno, pues aquí lo importante es saber cómo la vamos a calcular, ¿no? Vamos a ver que 1 mililitro de esta ámpula va a contener 12.5 miligramos, lo que equivale a 12.500 microgramos. ¿Sale? Una de las maneras en la que podemos calcular es, antes que nada, pues aforar una ámpula, en 100 cc de solución glucosada al 5%, lo cual nos daría 2.5 miligramos por mililitro, lo que correspondería pues a 2.500 microgramos por mililitro. Si nosotros tomamos un ejemplo en el cual le tomamos una dosis estándar, que es a 5 microgramos kilogramo minuto, en un paciente que pesa 70 kilogramos, vamos a ver que su requerimiento va a ser de 350. Estos 350 microgramos van a ser por minuto. Lo que a nosotros nos interesa hacer, pues, es poderlo indicar, ¿no? Ya que son inotrópicos, que pues requieren de un uso rápido, ¿no? Cuando los estamos indicando es porque queremos que se haga rápido esto, ¿no? Entonces vamos a ver que esos 350 microgramos lo vamos a multiplicar por 60 minutos para ver cuánto corresponde por hora, a lo cual correspondería a 21.000 microgramos hora. ¿Sale? Si recordamos, nuestra solución estaba forada para que cada mililitro tuviera 2.500 microgramos. Entonces, si nosotros hacemos la división de los 21.000 microgramos entre los 2.500, pues nos daría pasar 8.4 mililitros hora. Esto, pues es una situación un poquito más larga. Vamos a ver algo más abreviado para cuando pues nos interesa indicarlo de manera rápida. ¿Sale? Entonces... Entonces vamos a ver, otra de las maneras rápidas de hacerlo es aforar dos ámpulas. Ya habíamos dicho que vienen de 250 miligramos en 250 cc de solución glucosada al 5%, lo cual nos daría 500 miligramos en 250 mililitros, que sería equivalente a 2 miligramos por mililitro, que corresponde a 2.000 microgramos mililitro. Una fórmula rápida es únicamente la dosis, vamos a hacer lo mismo, la dosis de 5 microgramos por peso, por 70 microgramos, lo cual nos daría también los 350, y esto lo dividimos por una constante, que serían, la cual es 33.3. Si nosotros hacemos esta división, ¿sale? Nos daría pasar 10.5 mililitros hora. Si nosotros nos interesa comprobarlo, bueno, lo podemos hacer de una manera muy sencilla, ¿sale? En cual podemos hacer lo mismo, los 5 microgramos de dosis por 70 kilos, lo cual ya sabemos que nos daba 350, esos mismos 350 por los 60 minutos, y aquí cambia un poquito, ya que cada mililitro contiene 2.000 microgramos, entonces dividiríamos 21.000 entre 2.000, y como podemos ver, el resultado es el mismo. ¿Sale? Estaremos indicando pasar 10.5 mililitros hora. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Había quedado también pendiente checar con el choque obstructivo, una de las causas más importantes para nosotros en cirugía, en este caso sería pues el neumotórax a tensión. Pues vamos a ver que se desarrolla cuando se filtra aire a través de una válvula unidireccional desde el pulmón a la pared torácica y esta pues a la pleura, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, la más importante en este tema, pues el trauma de tórax, ¿no? Que puede ser por arma de fuego, por algún objeto punzocortante, sin embargo, también puede ser por procedimientos como la colocación de catéteres o bien por una ventilación con presión positiva mal indicada. ¿Sale? Vamos a ver que dentro del diagnóstico, pues el paciente pues va a presentar dolor torácico, va a tener disnea, va a presentar taquicardia, hipotensión, lógicamente hipoxia, ¿sale? Los ruidos respiratorios del lado afectado pues van a estar velados y del mismo lado afectado pues va a haber un timpanismo, ¿sale? Con desviación de la tráquea hacia el lado sano.
Podemos ver aquí los signos, ¿sale? La tráquea desviada, disminución en la expansión del emitórax afectado, ¿sale? El timpanismo o la hiperresonancia, ajá. Disminución de los ríos respiratorios y ingurgitación yugular, ¿no? Vamos a ver que el tratamiento no debe ser demorado por alguna confirmación radiológica, ¿sale? El diagnóstico va a ser clínico. Ajá. Sin embargo, si tenemos a la mano, como ya es en algunas áreas de urgencias, el ultrasonido, podemos hacer uso de él, ¿sale? De la ecografía. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Si ven esta imagen del ultrasonido, podemos ver el pulmón normal, ajá, en el cual se ve el signo de las olas y la arena, ajá, y en el lado derecho se ve pues el signo de la estratosfera o también conocido como del código de barras. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que se da una repetición de la pleura, ajá, sin llegar a un tejido sólido. ¿Sale? Posteriormente, pues, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, lo que nos interesa es atender esta urgencia. Ajá. ¿Y cuál es el manejo inicial? Pues la descompresión, ¿no? Sacar ese aire que se está acumulando entre la pleura. ¿De qué manera se va a hacer? Previamente se describía que se hacía en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Sin embargo, hoy día está más descrito en el quinto espacio intercostal, ajá, anterior a la línea media axilar, con un catéter que tenga una aguja con una longitud de 5 a 8 centímetros. Vamos a ver aquí un video que nos habla un poquito acerca de eso. Me dicen si se ve, por favor. Sí se ve, solo que aún no está cargando, amigo. Ah, caray. Bueno, nos da un poquito de comerciales, pero no patrocinan la presentación. Regreso. Ok, continuamos entonces. Otro tema que había quedado pendiente con respecto al choque obstructivo, pues era el tamponade cardíaco o tamponamiento cardíaco. Vamos a ver que caray, se adelantó un poquito, aquí está. ¿Qué es? Pues es la compresión del corazón por acumulación de líquido en el saco pericárdico. ¿Alguno de mis compañeros sabe la cifra o la cantidad que debe tener el saco pericárdico de líquido de manera normal? ¿O hasta cuánto se considera normal? No. Ok, no pasa nada. Bueno, lo normal debe ir entre los 30 y 50 mililitros, ¿no? Pasando de esto, pues podemos considerar que va a haber una restricción en cuanto al gasto cardíaco, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas? Pues lesiones penetrantes principalmente, puede ser secundaria contusiones, viral, ajá, o neoplásico. Entonces, ¿qué vamos a ver qué va a pasar?
El líquido en el interior del pericardio va a ejercer una presión sobre el corazón, va a limitar el gasto cardíaco y por ende, pues los tejidos van a tener una hipoxia, ¿no? Va a haber una hipoxia celular. ¿Cómo llegamos al diagnóstico del mismo? Bueno, pues nos apoyamos en este caso, pues del FAST, ¿no? El cual pues nos ayuda en la gran mayoría de los casos a llegar a este diagnóstico, desde luego sospechado por la clínica, y estaríamos viendo una imagen como la del medio, ¿no? De hecho, pues totalmente señalado cómo está en este caso, pues lo ponen como un hemopericardio, ¿no? Dentro de la clínica podemos encontrar la tríada de Beck, que es hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos velados. Sin embargo, sabemos que en muchos de los casos, pues no va a estar presente en su totalidad la tríada, ¿no? ¿El tratamiento cuál es? Pues es una pericardiocentesis guiada por ultrasonido. Ese es el tratamiento inmediato, lo que nos interesa resolver en ese momento. Sin embargo, el evacuar el líquido pues no va a resolver el problema de base. Si hay un sangrado, pues hay que entrar a limitar ese sangrado. ¿Cómo? Pues probablemente por una toracotomía o por algún método menos invasivo. ¿Vale? Vamos a entrar a choque hipovolémico. La clase pasada ya nos adentramos un poquito. Vamos a retomarlo por situaciones que pueden quedar ahí cabos sueltos o dudas, ¿verdad? Entonces vamos a ver que dentro de este tema, bueno, pues vamos a ver. ¿Sí? Ángel, ¿me escuchas? Sí, claro. Preguntarle a tus compañeros, a alguno de tus compañeros, cómo se hace la pericardiocentesis. Antes de pasar a otro tema. Ok, doctor. La técnica descrita no la tengo aquí por completo, doctor. Sin embargo, bueno, como se ve aquí en la imagen, se incide con una aguja de 10 centímetros, usualmente 20, o incluso de 50 centímetros, de acuerdo a la sospecha, por ultrasonido, en el quinto espacio intercostal, en el lado izquierdo, colocando la aguja a 45 grados y, como les decía, guiado por ultrasonido, ya que si se hace a ciegas, pues existe un amplio riesgo de lesión al tejido. ¿Alguno de tus compañeros que sepa la técnica? Diego. O David. No sé. No es en quinto espacio intercostal, por si acaso. O cualquier R1 que le ayude a su compañero. Es como dice el doctor Levy, es subsifoidea. La aguja a 45 grados del nivel de la piel y se dirige hacia el hombro izquierdo. ¿Ok? Es muy importante que sepan porque eso se hacen urgencias, ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias por su aportación. Sí. Ok. Entonces vamos a ver qué es el choque hipovolémico. Vamos a estudiar, pues, causas que conducen al mismo, ¿sale? Y en este caso, dentro del choque hipovolémico, también nos vamos a adentrar un poquito más al choque hemorrágico. Vamos a ver sus fases, vamos a ver cómo llegamos al diagnóstico, la clasificación y, bueno, el manejo propio ya del choque hemorrágico. Entonces vamos a ver, como ya lo hicimos en la propia definición de choque, pues que es, vamos a ver representado un aporte insuficiente de oxígeno que nos lleva a una inadecuada satisfacción de los requerimientos celulares y por ende, pues un mal funcionamiento tisular. ¿Sale? En este caso, ¿qué se agrega? Pues que es secundario a un déficit o a una pérdida de volumen. Que ya sea sangre, puede ser volumen plasmático, ¿sale? Y se va a dividir en hemorrágico o no hemorrágico, como lo vemos aquí en la clasificación, ¿sale? Entonces, tenemos nuestro choque hipovolémico, vemos que se divide en no hemorrágico, como que pérdidas de electrolitos y agua, como puede ser vómitos, como puede ser diarreas, eso es representado sobre todo en pacientes pediátricos o por quemaduras, ¿sale? El tema igual ya lo abordamos en semanas previas. En este caso, pues, otra de las divisiones, pues, es el hemorrágico, que es el que más nos interesa y con el cual vamos a continuar. ¿Sale? Vamos a ver qué es la causa más común de choque en el paciente traumatizado y en el paciente quirúrgico. ¿Y cómo se va a definir la hemorragia? Bueno, pues como la pérdida aguda de volumen.
de sangre circulante. Vamos a ver que alrededor del 40% de las muertes relacionadas con trauma, pues se van a deber a esto, ¿no? Al choque hemorrágico y a sus consecuencias. Es importante saber o por qué nos lleva a la muerte. Bueno, pues imaginen que tan solo el 7% del peso corporal de un adulto es volumen sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que es bastante, ¿no? En obesos, pues esto no cambia. Sigue calculándose sobre el peso corporal ideal y en niños es un poco mayor, entre el 8 al 9%. Vamos a ver que la principal causa de muerte en trauma y en quirúrgicos, pues es eso, ¿no? El choque hemorrágico. Dentro de los pacientes que llegan por trauma a un centro hospitalario, el 80% van a fallecer, secundario al propio choque hemorrágico o a sus consecuencias. Y de los sobrevivientes, el 50%, el primer día llega a fallecer también secundario al propio choque hemorrágico o a las consecuencias del mismo. Vamos a ver que ya que el choque hemorrágico viene dado principalmente por trauma, pues vamos a ver que se da más en pacientes jóvenes y el grupo etario pues es muy amplio, ¿no? Que nos marcan aquí entre 1 año y 44 años de edad. ¿Vale? Vamos a ver que se presentan distintas fases en el choque hemorrágico. Vamos a ver la fase 1 con el choque compensado, descompensado y posteriormente, si no hay resolución, irreversible. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar en el choque compensado o fase 1? Bueno, pues se van a activar estos mecanismos neuroendocrinos que habíamos platicado previamente, para resorción de líquido, resorción de sodio, ¿sale? Estas hormonas que ya platicamos en la clase pasada y que intenten corregir, ¿sale? Esta hipoxia celular. Si se corrige lo que está causando el sangrado, pues muy probablemente el paciente tendrá una recuperación total. De lo contrario, pues pasaremos a una fase 2 o de descompensado. ¿Qué va a pasar aquí? Pues los mecanismos que se activaron previamente no fueron suficientes para poder limitar el sangrado, para poder limitar el adecuado funcionamiento del paciente. ¿Sale? ¿Qué comienza a ver? Bueno, pues se desata una cascada de citocinas, prostaglandinas, se activan factores plaquetarios, y también se libera óxido nítrico, que pues nos va a causar mayor vasodilatación y por ende pues nos va a causar una mayor lesión, ¿no? Porque va a disminuir el gasto cardíaco. Esto también de las prostaglandinas y las citocinas lo vimos en la clase pasada, ¿vale? Si tampoco se resuelve en ese punto, vamos a pasar a la fase 3, que es una fase irreversible, ¿sale? ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí ya hubo daño celular, probablemente ya hubo una apoptosis, y aunque se le ponga el volumen perdido al paciente o intentando recuperar, muchas veces ya no es posible que el paciente logre sobrevivir. ¿Sale? Aquí vemos una gráfica extraída del Schwartz, ¿sale? En el cual nos va refiriendo de acuerdo al porcentaje de pérdida, cómo se va relacionando con un porcentaje de muerte, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí hay una línea de corte, en el 50% que prácticamente nos dice que nos lleva a la muerte. Vamos a ver dentro de su clasificación qué ha cambiado un poquito en los últimos años. Esta tablita igual es extraída del Schwartz, pero también en ATLS previo venía una tablita muy, muy similar, en el cual pues nos hablaba de las clases, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, pero aquí lo importante era que nos relacionaba pérdida sanguínea, si podemos ver. Otra cosa que todavía no estaban incluidas en su totalidad eran pues el déficit de base, como vamos a ver actualmente, ¿no? Vamos a ver que en la clase 1 pues nos corresponde aproximadamente a un 15% de pérdida. Prácticamente no hay variaciones en cuanto a los signos que se pueden presentar por choque, ¿sale? Y se dice que es equiparable a la donación sanguínea que puede llegar uno a hacer. En la clase 2
ya hay una pérdida entre el 15 y 30%. Si ustedes observan, aquí ya tampoco nos dice una pérdida específica de volumen, como lo hacía previamente, 750, 750.500 mililitros, ¿sale? Porque se decía que es una variación muy importante de un individuo a otro, ¿no? Y no era tan efectivo el poderlo representar en todos los individuos. Ajá. Entonces, aquí vemos la aparición del primer signo, que es taquicardia. ¿Sale? Comienza ya a haber una presión de pulso disminuida y dice que puede llegar a requerir la necesidad de alguna transfusión. ¿Sale? Pasamos posteriormente a la clase 3. Aquí ya va del 31 al 40% de pérdida aproximada. Ya vemos taquicardia, ya se aúna la hipotensión, ¿sale? Ya vemos un aumento en la frecuencia respiratoria, ya vemos que se ve afectado la función renal, ajá, y también ya vemos alteración a nivel neurológico, ajá, en este caso medido por la escala de coma de Glasgow. Asimismo, ya el déficit de base se incrementa y nos dice que en este caso sí ya es necesario transfusiones. ¿Vale? Y en la clase 4, que es severo, vemos una pérdida mayor al 40%. ¿Sale? Nos marcan las flechas que la taquicardia es más marcada, pues la presión arterial continúa con hipotensión, la presión de pulso se disminuye, la frecuencia respiratoria ya está muy aumentada, la función renal igual ya más disminuida y vemos un paciente con mayor alteración neurológica. Son pacientes que ya van a requerir un plan de transfusión masiva. ¿Sale? Una situación que se ha unado y todavía no nos aparece como tal en las tablas de TLS, pues es el índice de choque y el índice de choque modificado. Ya se menciona en el Schwartz de él, pero bueno, pues esto es una revisión un poquito más acercada a nuestro año. ¿Sale? Aquí vamos a ver qué es el índice de choque o índice de shock, que es cómo lo obtenemos, pues es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Ajá. ¿Para qué nos van a servir estos índices? Bueno, pues para predecir si el paciente va a requerir una transfusión masiva tras un trauma, ¿sale? Otro índice desarrollado es el índice de choque modificado. ¿Qué cambia aquí? Bueno, pues es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial media. Ajá. El estudio nos revela que para la tensión, para el índice de choque por arriba de 1.1, ajá, y para el índice de choque modificado por arriba de 1.46, es altamente probable que va a requerir transfusiones o va a requerir más bien un protocolo de transfusión masiva. ¿Sale? Ahí nos ponen a varios autores y nos describen que puede ir desde los 4 paquetes ocupados en descritos por algunos autores hasta los 10 concentrados eritrocitarios. ¿Sale? ¿Qué va a pasar entonces con el paciente? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en el traumatizado y en el posoperatorio volvemos a ver que el choque se debe a hemorragia principalmente, ¿no? Entonces, clínicamente vamos a verlo representado por agitación, ajá, puede haber hipotermia, diaforesis, taquicardia, ajá, y los pulsos pueden estar disminuidos. Todos estos parámetros pues son los representados en las tablas, ¿no? Como signos propiamente. ¿Y qué vamos a hacer con este paciente? El diagnóstico y el manejo inicial van un poquito de la mano. De repente, para poderlos representar, los tenemos que separar, pero realmente al ver al paciente, pues es un manejo que debe de ir conjunto entre el diagnóstico y el manejo inicial. ¿Sale? ¿Qué va a ser lo primero? Pues la valoración inicial con el ABCDE. ¿Sale? Una vez que tengamos esto, pues vamos a llevar una valoración secundaria, ¿sale? Vamos a ver lo que nos dice el no propiamente ATLS. Si hay una fractura de la base del cráneo, pues no podemos, está contraindicada una sonda nasogástrica, tratamos de poner una sonda vesical, pero sin embargo si vemos datos como sangre en el mato urinario, matomuscular, pues vamos a descartar eso, ¿no? En la revisión secundaria, pues viene ya descubrir al paciente, inspección, palpación, auscultación, que ahorita vamos a ir para allá, ¿sale?
Y bueno, siempre nos va a decir que el ATLS que va a estar limitado principalmente por sustancias depresoras, ¿no? Del sistema nervioso central. Y también debemos de integrar cuando nos llega un paciente por trauma, pues, o debemos tratar de investigar con quien se pueda cómo sucedió el accidente, si fue por un paciente atropellado, si fue por una caída de alguna altura, ajá. Debemos de tratar de investigar si hay fracturas costales bajas, si hay lesiones vertebrales. Ajá. Esto va a ser en nuestra primera valoración, ¿sale? Una vez que tengamos nuestro paciente, pues vamos a hacer la inspección, ¿no? Vamos a descubrir al paciente en su totalidad para evitar perder de vista situaciones que si le dejamos la ropa, pues no vayamos a ver, pero siempre tenemos que cuidar la temperatura del paciente, ¿no? Tratamos de hacerlo esto completo, pero de una manera pues rápida, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Contusiones, abrasiones, laceraciones, heridas, ¿verdad? Vamos a explorar pues el abdomen, en este caso pues, nos interesa un poquito más porque estamos hablando de cirugía, ajá, los flancos, periné, escroto, ¿sale? O sea, como les decía, tenemos que descubrir completamente al paciente. Ajá, y también tenemos que ver si hay marcas de cinturón, ajá, si hay hipotensión, ajá, si hay datos de irritación peritoneal, ajá, y esto, pues, nos va a ir dado también por la palpación, por la auscultación, ajá, en este caso, pues, podríamos escuchar ruidos hidroaéreos, pues nos estarían hablando a lo mejor de una perforación, ¿no? O en la percusión también, ¿no? Nos podría orientar hacia una perforación si tenemos timpanismo, ajá, o si hay pérdida de la matidez hepática, ¿no? Que eso se conoce como signo de Joubert, ¿sale? Una vez que hayamos hecho la exploración física, como les decía, aquí lo describimos por puntos, pero pues prácticamente se va dando de manera conjunta, pues tenemos que tomar laboratorios, ajá, tenemos que ver en una VH si hay leucocitosis, si el hematocrito está disminuido, cómo están los tiempos de coagulación. Algo importante también que nos interesa ver, pues es una gasometría arterial, ya hacemos el déficit de base, el lactato, ¿sale? Si hay la posibilidad de tomar un ego también, obviamente en las mujeres, pues una prueba de embarazo, ¿verdad? Y dentro de esto vamos a ver que precisamente Davis, yo me imagino que se pronuncia así, y colaboradores van a clasificar, ajá, el déficit de base, que esto es lo que veíamos que ya estaba integrado en la última tabla de ATLS, de acuerdo al déficit que aparece, ¿no? Desde una clase 1 hasta una clase 4. ¿Perdón? ¿No? Bueno, también vamos a tener otros tipos de estudios, ¿no? En este caso que podemos tomar radiografías, ¿no? Otros estudios auxiliares que podemos hacer son la ecografía, que actualmente es lo que más se utiliza, sobre todo pues en el área de choque de urgencias, ¿no? O bien un ATAC. Ajá. Vamos a iniciar con la radiografía. Lo primero que pedí, o lo que usualmente tenemos que pedir, pues es tórax, abdomen y pelvis, ¿no? En tórax podemos buscar datos de fracturas costales, ajá, a nivel bajo, que no se haya formado una hernia diafragmática o bien neumoperitoneo, como podemos ver acá en la imagen. En pelvis, bueno, pues obviamente fracturas, ¿no? Y en abdomen, pues, lo que nos decía la tele es que realmente hoy día la radiografía de abdomen para choque y de manera rápida no es tan utilizada ni puede otorgar tantos datos. Lo que nos sugiere más, pues, es ocupar el FAST, ¿no? O un ultrasonido. Ajá, FAST, pues bueno, ya vemos qué es lo que significa. Esta denominación anglosajona. ¿Y qué vemos en el FAST? Bueno, que es una exploración que puede ser rápida, que se puede tener a la mano en el servicio de urgencias y que usualmente no lleva más de 5 minutos en manos experimentadas, ¿no?
que tiene una sensibilidad, y sí encontré un rango muy amplio que puede ir del 63 al 100% y una especificidad del 90%. ¿Vale? Es capaz de detectar un mínimo de 200 mililitros de líquido libre. ¿Y qué nos va a evaluar o cuáles son las ventanas que nos va a checar? En el epigastrio, el saco pericárdico, también nos va a evaluar la fosa hepatorrenal, que se conoce como fosa Morrison, la fosa esplenorrenal, buscando obviamente que no haya lesión, sobre todo del vaso y riñón izquierdo, y hacia el espacio pélvico. Aquí que nos interesa ver, bueno, que no haya líquido libre a nivel del espacio recto vesical en los hombres o bien del fondo de saco de Douglas en las mujeres. Otro estudio que nos apoya para el diagnóstico ya menos utilizado, de hecho, honestamente yo nunca he visto uno, es el lavado peritoneal diagnóstico, pero sigue siendo descrito. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, pues una, que el paciente esté hemodinámicamente inestable, ¿no? Y que no se cuente con ultrasonido o con el personal que tenga el entrenamiento para poder realizar el FAST, ¿sale? Que obviamente sí tenga el entrenamiento para poder realizar el lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Vamos a ver que tiene una muy buena sensibilidad con un 98%, sin embargo, no es tan específico, ¿sale? ¿Por qué? Porque no nos va a decir a ciencia cierta de dónde proviene el líquido si es que lo llegamos a encontrar, ¿no? Para poderlo realizar, pues tenemos que hacer una descompresión gástrica y urinaria, que pues eso podría ser un problema si en algún momento tiene el paciente la contraindicación para poderlo realizar. ¿Cuándo va a ser positivo este estudio? Bueno, si durante la aspiración encontramos aire libre, si encontramos alguna otra materia orgánica o bien bilis, si durante la aspiración la sangre que se extrae es mayor a 10 milímetros o igual a la misma, si se encuentran más de 100,000 eritrocitos o más de 500 leucocitos o una amilasa mayor a 20, ¿sale? O bien si se hace una tinción de Gram positiva para fibras alimentarias o bacterias. Tiene unas contraindicaciones relativas, unas de ellas ya las mencionamos, y otras cuáles son la obesidad mórbida, cirrosis avanzada o coagulopatía preexistente. Desde luego, pues nos dicen relativas porque pues valoraríamos, ¿no? El interés que tenemos para ver si existe alguna hemorragia o pues tomar esto como una contraindicación, ¿no? Tenemos aquí la técnica de cómo se realiza. Voy a tratar de ser breve, está como viene descrita en el libro de ATLS. Desde luego, pues aquí nos ponen el consentimiento informado que siempre tenemos que tener ante cualquier procedimiento. Ya decíamos la descompresión del estómago y la vejiga, tenemos que ponernos el equipo de protección, nos dicen el uso de bata, de guantes, gogles, todo esto, ¿no? Tenemos que realizar la asepsia y antisepsia del abdomen, aplicar anestesia local, en este caso, en línea media infraumbilical. Si es una paciente embarazada, está descrito que se haga por arriba de la cicatriz umbilical, ¿vale? La incisión debe ser vertical, hasta llegar a la aponeurosis, posteriormente incidir la aponeurosis hasta llegar a peritoneo y realizar pues un corte, ¿no? En el mismo, para poder ingresar a cavidad, y es cuando se hace la aspiración, ¿sale? Bueno, se coloca el catéter y se hace la aspiración. Ya decíamos que podemos encontrar, ¿no? Si la aspiración es negativa, entonces es cuando instilamos un 1000 cc de solución Hartmann, por ejemplo, ¿no? Nos dice que se agite suavemente al paciente, bueno, realizando maniobras pues suaves, ¿no? Ahí, para no lesionar en caso de que haya algún trauma interno. Y posteriormente vamos a bajar la bolsa con la solución. Es un principio de capilaridad, ¿no? Permitir que salga el líquido, que drene. ¿Cuánto tenemos que recuperar para poder tener una evaluación adecuada? Cuando menos un 20% del líquido infundido. ¿Qué querría decir esto? Pues cuando menos 200 mililitros. ¿Vale? Otro estudio que tenemos es la tomografía abdominal.
¿Sale? Sin embargo, aquí hay un dato importante. El paciente debe de estar hemodinámicamente estable para poderla realizar, con una vía aérea y una ventilación aseguradas, a diferencia de los otros estudios, que el paciente pues no necesariamente tiene que estar hemodinámicamente estable. ¿Sale? ¿Cuándo la podemos hacer también? Pues cuando no hay una indicación directa de una laparotomía de emergencia. ¿Qué indicaría? Pues, ¿cuál podría ser una de estas? Pues un abdomen ya abierto, ¿no? ¿Qué pasa con este estudio? Bueno, pues nos proporciona información más específica del órgano lesionado y propiamente la extensión. Ajá. ¿Qué ventaja tiene este estudio? Que nos puede ayudar a ver órganos retroperitoneales. ¿Sale? Aquí tenemos una comparación. Les ofrezco una disculpa porque de repente la tabla está un poquito borrosa, pero creo que sí es legible. Entonces, vemos la comparación entre el lavado peritoneal diagnóstico, el FAST y la TAC, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del lavado peritoneal? Puede ser un diagnóstico rápido, tiene una alta sensibilidad. Si encontramos fibras o tejido intestinal, pues nos ayuda a saber que hubo una lesión ahí a nivel del intestino, y que no requiere mover al paciente, que se vea hacia ella la cabecera del paciente. El FAST, lo mismo, en este incluso tenemos la ventaja de que es no invasivo, de que es rápido, decíamos, y en manos adecuadamente entrenadas, pues menor a 5 minutos, se puede volver a realizar a diferencia del lavado peritoneal diagnóstico. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para volverlo a realizar? Se describe que alrededor de 30 minutos. Y tampoco se requiere mover al paciente. A diferencia de un ATAC, ¿verdad? Sin embargo, la TAC pues, nos otorga un estudio que no es invasivo y que llega a un diagnóstico más específico, además de que decíamos que nos puede ayudar a ver órganos retroperitoneales. Desventajas del lavado peritoneal, es invasivo. Desventajas del FAST, que depende mucho de quien lo realice. Del ATAC, el costo. Hoy día pues ya un poquito más accesible, ¿no? Pero que desafortunadamente en hospitales rurales, pues en muchos de ellos todavía no se cuenta con TAC, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de los mismos? Lavado peritoneal diagnóstico y FAST, trauma cerrado con un paciente inestable, ¿no? En TAC, sospecha de trauma cerrado, pero con un paciente hemodinámicamente estable. ¿Vale? Vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Ya les decía yo, pues el abordaje entre el abordaje inicial y el diagnóstico, el tratamiento, pues van muy de la mano, pero pues aquí los vamos separando, ¿no? Entonces, lo mismo. ¿Qué es lo primero o el principio básico de una hemorragia? Pues detenerla, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Reemplazar esas pérdidas de sangre. Ya decíamos el manejo inicial con el ABCD, el control de la hemorragia, tratando de hacer la detención de la misma. Y algo importante aquí es, ¿cómo vamos a reemplazar esas pérdidas? Bueno, pues la primera instancia es tener accesos vasculares. ¿Cómo está descrito? 2 catéteres. Periféricos principalmente, o se intenta primero de manera periférica, que tengan un calibre de 16 a 18 French para el adulto. Si no es posible tener un acceso periférico o por alguna situación de amputaciones no se pueda realizar, el acceso central es adecuado, o bien si por la propia hipotensión no es posible tener un acceso periférico, se puede realizar también un acceso intraóseo. ¿Sale? Más descrito en los pediátricos, pero también se puede realizar, el cual podemos mantener hasta 24 horas hasta tener alguna otra acceso ya vascular como tal. Bueno, la reanimación con líquidos pues se realiza con una solución cristaloide. Tenemos que tener una solución tibia. La dosis habitual de inicio que tenemos que tener en carga en los adultos es de 1000 cc, y en los pediátricos de 20 mililitros kilo. Incluso en algunas otras literaturas nos hablan de 20 hasta 40. Tenemos que estar pendiente del paciente porque tenemos que estar evaluando constantemente y evitar que nos caiga también en una hipotermia.
Aquí vamos a tratarlo un poquito más adelante, pero nos vamos adelantando. Podemos tener una hipotensión permisiva. ¿Qué es eso? Pues tener tensiones arteriales sistólicas que anteriormente se describía en 70, hoy día en 90. ¿Cuál es el objetivo de no tener tensiones arteriales sistólicas más altas? Pues que no venga un nuevo sangrado. Ajá. Y vamos a estar vigilando la uresis. Ajá. Eso nos va a hablar, pues, de cómo se encuentra hemodinámicamente nuestro paciente. Para el adulto esperaríamos que estuviera dando 0.5 mililitros kilogramo hora y para el pediátrico de 1 mililitro kilogramo hora. En menores de 1 año se espera 2 mililitros kilogramo hora. ¿Sale? De acuerdo a la reanimación vamos a ver distintos patrones de respuesta. Desde una respuesta rápida, una transitoria o ninguna respuesta. Ajá. ¿Qué vamos a ver una respuesta rápida? Que el paciente con esos 1000 cc respondió inmediatamente y se presentó unos signos vitales que regresaron a la normalidad. Ajá. Esto usualmente pues en una clase 1, en una clase 2 de la clasificación del estado de choque. Una respuesta transitoria, ¿cuándo? Cuando responden a esa infusión, a esos 1000 cc, pero es como su nombre lo dice, transitorio, solo unos minutos y vienen nuevamente los datos de hipotensión, taquicardia, taquipnea, datos neurológicos, ajá, y también tenemos ninguna respuesta. ¿Esta cuándo? Pues usualmente dada en pacientes con una clasificación 4 que requieren usualmente ya protocolos de transfusión masiva. ¿Sale? ¿Cómo vamos a ir haciendo el tratamiento de la restitución de los hemoderivados? Bueno, el propósito, ¿cuál es? Bueno, que se tenga volumen sanguíneo, ¿para qué? Para el transporte de oxígeno. Vamos a recordar que el choque, pues es eso, una hipoxia celular, ¿no? Como uno de los datos, cosa que no nos puede dar ninguna solución. Ajá. Si no tenemos pruebas cruzadas de los concentrados eritrocitarios, ajá, o en mujeres embarazadas que tampoco podamos realizar esto, vamos a ocupar sangre tipo O negativa. ¿Con qué finalidad? Pues evitar procesos de autoinmunidad. ¿Sale? ¿Cuándo podemos, si tenemos la oportunidad de ver el laboratorio primero, cuándo debemos iniciar los hemoderivados? Bueno, pues cuando veamos hemoglobina menor a 6 gramos, ¿no? ¿Y cuáles serían nuestras metas? Pues llevarlo de 7, ajá, o 9 gramos por decilitro. ¿Cuál sería la meta en las plaquetas? De 50 a 100,000, dependiendo, sobre todo los 100,000, que es un poco menos permisivo en trauma cráneoencefálico, ¿no? ¿Cómo se realiza esto? Con una proporción 1-1-1. Esto es un poquito más descrito en protocolos de transfusión masiva, pero vamos a tocarlo. Ajá. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, un concentrado eritrocitario por un plasma fresco por una aféresis plaquetaria. Ahorita explicaremos cómo se realiza, ya que usualmente no es que pasemos así 1-1 y 1. Ajá. Y bueno, algo importante que ya mencionamos también es evitar la hipotermia en el paciente. ¿Sale? Si nosotros empezamos a detectar temperaturas de 35, bueno, desde ahí no hay que hacer hincapié, porque luego los dejamos ahí el paciente frío, ya cuando menos vemos ya tiene 32 grados, ¿no? Bueno, hablábamos cómo se definía la transfusión masiva. Bueno, ATLS lo define como más de 10 unidades de concentrados eritrocitarios en las primeras 24 horas o más de 4 unidades en la primera hora. Ya hablábamos acerca del protocolo de 1-1-1 y algo también que nos aparece como tratamiento es el uso del ácido tranexámico. Incluso nos decía pues el uso en la fase prehospitalaria, ¿no? Si es posible. ¿Cómo se va a ocupar y cómo viene, no? La presentación es de 1 gramo en 10 mililitros, ajá, y la primer dosis se va a pasar en las primeras 3 horas, preferentemente en la primera hora, ¿no?
¿En cuánto tiempo? En 10 minutos. Y ya la segunda dosis ya se va a pasar otro gramo, pero ya durante 8 horas. Se ha observado que reduce resangrado en el paciente. ¿Sale? Un apartado que quise tocar fue la reanimación de control de daños. ¿Por qué? Porque pues usualmente son los pacientes que llegan ya con un choque severo, ¿no? Vamos a ver que se divide en fases. Vamos a ver la fase prehospitalaria. Esta se da principalmente en el transcurso del traslado del paciente y en urgencias, más que todo acá en México, porque pues, recordemos que esto viene en una literatura anglosajona. En fase 1, que es una laparotomía inicial, fase 2, que es una reanimación, que esa ya se da en la unidad de terapia intensiva, y una fase 3, que ya es una cirugía definitiva. ¿Sale? ¿Cómo lo vemos? ¿O qué nos hace pensar? ¿O qué nos hace decidir que vamos a realizar una reanimación del control de daños o una cirugía del control de daños? Bueno, si tenemos un paciente con una temperatura menor a 32 grados, un paciente con acidosis, un paciente que haya requerido transfusiones con transfusiones masivas, que haya tenido una pérdida estimada por arriba del 70%, que tenga tiempos de coagulación alargados, que no se pueda controlar el sangrado, o bien, que haya una hemorragia grave e inestabilidad hemodinámica que haya durado más de 60 minutos, en algunos literaturas, en otros dice 70 minutos. Otros apartados que nos incluyen, pues es la incapacidad para cerrar el abdomen o el tórax, el trauma contuso de alta energía con múltiples lesiones, o una lesión vascular abdominal con mayor con lesiones abdominales, con lesiones viscerales, perdón. ¿Sale? Y vemos aquí un punto que se toca también, que es el score de severidad de lesión, ¿no? Que en este caso pues sea mayor a 35. Vamos a ver que principalmente si vemos que estos factores aparecen solo uno, nos va a dar una mortalidad de un 18%, pero si vemos que aparecen 2 o 3, la mortalidad se va a aumentar drásticamente hasta un 83%, y si existen prácticamente 4 o 5, la mortalidad va a ser del 100%. ¿Sale? Entonces vamos a retomar la fase 0, fase prehospitalaria, ¿verdad? Que hablábamos, que es el reconocimiento y la decisión del abordaje, que ya vimos pues cuáles son los parámetros, ¿no? Para poder tomar esa decisión, y que veíamos que sea en un área prehospitalaria y en el área de urgencias, ¿sale? En el área prehospitalaria, pues al principio, pues un transporte rápido, tanto en su llegada como en el transporte hacia el hospital, ¿no? El control de la hemorragia, y bueno, pues la prevención de la hipotermia de la cual hablábamos, ¿no? Así como el uso de los protocolos de la transfusión masiva. Algo que me llamó la atención y que encontré no descrito ya como tal en los protocolos del control de daños, pero sí encontré un artículo en el que nos habla del balón de resucitación aórtico o endovascular, que se conoce como REBOA. Nos decía este artículo que ya que uno de los principios es el control de la hemorragia, y cuando tenemos hemorragias que no son posibles de tener compresión manual, ¿sale? Un buen artefacto pues será el uso de este balón de resucitación. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues es una terapia endovascular, el cual el abordaje se realiza de manera femoral, hasta llegar a la aorta, ¿sale? El control de la hemorragia en trauma nos ayuda para tener un control de la hemorragia abdominopélvica con hemorragia no compresible, que es lo que les mencionaba, ¿no? Y cuando tenemos una tensión arterial sistólica menor de 70 principalmente. ¿Hasta cuánto tiempo lo podemos ocupar? Bueno, nos decía que 40 minutos de tiempo de oclusión aórtica es seguro, que no nos va a causar lesión tisular. Sin embargo, también nos decía que si lo requeríamos ocupar por 60 minutos, era un tiempo tolerable para no generar daños importantes e irreversibles. Y ya cuando se ocupaba por 90 minutos o más, el daño de la oclusión vascular iba a ser irreversible. ¿Sale?
Bueno, ese nos lo sugería el uso entre la fase 0 para llegar a la fase 1, que es la laparotomía inicial. Esto ya como cirugía de control de daños. Ajá. ¿Qué pasa? Bueno, o ¿por qué se llama de control de daños? Porque, bueno, el paciente es evidente que no se encuentra en las mejores condiciones. Es un paciente que se encuentra parcialmente reanimado, que vino de un protocolo de transfusión masiva, por ejemplo. ¿Y cuál es el objetivo de realizar esta laparotomía de urgencia? Pues ganar tiempo para estabilizar al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no muera y que pueda recuperarse en la unidad de terapia intensiva, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Identificar y controlar la hemorragia que pone en riesgo la vida. ¿Sale? Seguido del control de la contaminación peritoneal. ¿Sale? ¿Cómo se puede hacer ese control de la hemorragia? Puede ser ligaduras, en este caso, vena cava superior, vena cava inferior, arteria subclavia, arteria ilíaca común o arteria ilíaca externa. Incluso también en el artículo del balón también decía que podía ocuparse en esta etapa, pero los resultados no eran tan buenos. ¿Qué se va a hacer aquí? Pues se intenta reparar. Si no se puede reparar, bueno, pues se ocupan otros medios de salvamento, ¿no? Como es, pues un shunt o una comunicación temporal intravascular con el uso de algún catéter. O bien, y lo más descrito, pues un empaquetamiento intraabdominal temporal. ¿Qué vamos o cuáles son uno de los órganos mayormente lesionados? Bueno, pues uno de ellos es el hígado. ¿Sale? Decíamos que por trauma abdominal, lo mencionamos la clase pasada, el principal era vaso, secundariamente hígado, ¿no? En este caso vamos a abordar hígado. La mayoría de las lesiones hepáticas, vamos a ver que no requieren un manejo. ¿Por qué? Porque son grados bajos. Son lesiones pequeñas del parénquima y que pueden manejarse únicamente con el electrocauterio. Sin embargo, ya laceraciones en un grado mayor, como un grado 3, un grado 4, sí requieren sutura directa. Y bien, en un grado 4, colocar una malla. ¿Cuál es la función de esa malla? Pues realizar la mayor compresión posible. En lesiones profundas y tunelizadas, ¿cuál es la opción que tenemos? Un taponamiento con balón. ¿Y cómo lo vamos a ocupar? Con una sonda Foley. Con una sonda Foley está descrito. ¿Sale? Si la lesión es mayor, bueno, pues se tendría que acudir a resección del parénquima. ¿Sale? Dentro del empaquetamiento, ya lo decíamos en lesiones hepáticas mayores, lo vamos a ocupar y lo vamos a ocupar en lesiones que no podamos reparar en ese momento, ¿no? Que nos ayuden a realizar compresión, que nos ayuden a detener ese sangrado de manera urgente, ¿sale? Que haya una coagulopatía, propiamente relacionada al choque, o como decíamos, ¿no? Que la lesión no sea reparable cuando no es en ese momento, ¿no? Se ha visto que el empaquetamiento nos puede dar una supervivencia del 60 al 90% cuando se hace de manera adecuada, ¿sale? ¿Qué complicaciones nos pueden dar este empaquetamiento? Biliomas, fístulas o abscesos, ¿no? Sin embargo, pues aquí siempre valoramos pues la vida, ¿sale? ¿Cuál es uno de los principales riesgos? Que el paciente haga sepsis, ¿no? Tras la recuperación. ¿Por qué está esta sepsis o cuál es el foco? El 60% de las veces se ha visto que es por un foco neumónico, ¿no? Principalmente por la cercanía con el diafragma y ya con el parénquima pulmonar. ¿Vale? Se ha asociado también al mayor uso de ventilación mecánica invasiva y vamos a ver cuándo vamos a retirar este empaquetamiento. Bueno, está escrito que debe realizarse entre mínimo 36 horas, ya que por debajo de esto aparecen mayores tasas de resangrados y no más de 72 horas porque se asocian más con las complicaciones que describíamos o con los propios abscesos. ¿Vale? Aquí en la imagen pues vemos un empaquetamiento supra y subhepático, ¿no? Y aquí vemos también cómo se realiza el empaquetamiento y se dejan también Penrose y sonda, ¿vale? La sonda que describíamos acá de la Foley tratando de hacer compresión con el globo. ¿Vale? Otras de las lesiones que podemos ver pues son las esplénicas, ¿no? Ahí sí no hay de otra.
Si hay lesión esplénica, ¿cuál es el rápido control? Retirar el vaso. ¿Sale? Lesiones intestinales, ¿cuál es el objetivo en la cirugía de control de daños? Pues es realizar un control rápido de las fugas, cerrando con suturas continuas o bien con grapas, para producir agujas ciegas y ya posteriormente entrar a reparar, ¿no? Y también lesiones biliopancreáticas, ¿sale? Aquí, ¿qué vamos a ver? Bueno, dependiendo del área, se pueden dejar drenajes, si hay lesiones en duodeno, pues realizar la reparación, si se puede con sutura, adelante, y si no, pues haciendo la resección, ¿no? O bien, si la lesión es mayor y se requiere, pues realizar una pancreato duodenectomía, ¿no? ¿Sale? Bueno, ¿y qué se va a realizar? Pues un cierre temporal, ¿sale? Si hicimos una cirugía de urgencia en la cual entramos a reparar lo más urgente, es lógico que que es una cirugía, pues, que es un procedimiento que va a requerir otro procedimiento, ¿no? Entonces, se va a dejar un cierre temporal que proporciona, ¿cómo se realiza? Bueno, pues hay que dejar una cubierta libre de tensión. ¿Por qué? Porque se puede ocasionar, una presión abdominal elevada, ¿no? O un síndrome compartimental abdominal, ¿no? Debe estar cubierta, impermeable obviamente al contenido abdominal para evitar la pérdida de líquidos y la evisceración, ¿no? Aquí, bueno, nos habla de que se puede ocupar posteriormente el vacío, como es el VAC. ¿Con qué objetivo o cuál es el propósito? Bueno, porque disminuye, ya decíamos, el síndrome compartimental abdominal, asimismo disminuye los procesos de infección y los procesos de fístula. ¿Vale? Eso en lo que corresponde a la fase 1. Ya en la fase 2 de reanimación, ¿qué vamos a ver? Bueno, esta, para empezar, ya es en la terapia intensiva. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que terminando esta cirugía de control, va a pasar el paciente a UCI. ¿Sale? ¿Cuál es el objetivo? Que corrijan la hipotermia, que se corrija la acidosis y la coagulopatía. ¿Con qué objetivo? De que se pueda tener una cirugía secundaria en la cual ya hagamos una reparación adecuada, ¿no? Entonces, la hipotermia, ¿cómo la vamos a combatir? Bueno, tenemos sábanas térmicas, tenemos irrigación de la cavidad corporal, tenemos recalentamiento con aire inspirado, tenemos colchones térmicos. Acá podemos ver la bomba de infusión o la bomba para recalentamiento. Acá podemos ver el colchón térmico, ¿no? Y las sábanas térmicas, ¿sale? La acidosis, ¿de qué manera? Bueno, pues se va a estar corrigiendo pues lo que respecta al déficit de base, a los electrolitos. Aquí también nos mencionaba que una corrección del déficit de base una vez estando en la terapia y que sea en menos de 24 horas se asocia a una mortalidad menor. Por arriba de 24 horas se aumentaba bastante, se aumentaba cerca del 80%. Tenemos que mejorar la oxigenación. ¿Cómo? Pues ocupando medicamentos inotrópicos, tratando de mejorar el gasto cardíaco, ¿no? ¿Y cómo? Pues mejorando el gasto cardíaco, pues vamos a tener un mejor transporte de oxígeno. ¿Sale? La coagulopatía, bueno, pues recordamos también teniendo como índice el 1,11, ya vamos a decir que es un concentrado eritrocitario por un plasma fresco concentrado por una aféresis plaquetaria. Cuando tengamos o cuando se hayan transfundido 6 concentrados eritrocitarios y 6 plasmas frescos concentrados, es cuando vamos a pasar la aféresis plaquetaria, ¿sale? Que es el equivalente a 6. Vamos a tratar de tener, ya decíamos, un control plaquetario mayor de 100,000 para poderlo pues llevar a mejores condiciones para la cirugía, y en caso de tener los medios y de que se requiera, pues realizar una angiografía para evaluar y controlar hemorragias retroperitoneales, pélvicas o hepáticas. Esa es medida de nuestras posibilidades, ¿no? Vamos a tener un soporte ventilatorio que vamos a tener como meta una oxigenación mayor del 92%, ocupando una FiO2 menor del 60%, ¿sale? Esto pues nos irá hablando de la mejoría del paciente. Y vamos a mejorarle obviamente el dolor, ¿sale? Porque nos puede activar vías neuroendocrinas que no nos van a ayudar mucho a la mejoría del paciente. Ya decíamos, se libera óxido nítrico, prostaglandinas, factores de agregación plaquetaria, ¿no? Si el paciente lo logramos estabilizar, vamos a llegar a la fase 3. ¿Esto qué es? La reintervención. ¿Cuándo lo vamos a reoperar?
va a depender de la lesión, pero está descrita entre 24 a 48 horas o entre 48 a 96 horas. ¿Sale? Dependerá del cirujano, dependerá de la lesión. Ajá. Aquí ya se realiza una exploración meticulosa con reconstrucción de vísceras y también pues de los vasos, ¿no? Se quita el empaquetamiento que ya platicábamos, se verifica hemostasia y una vez que se haya logrado corregir esto, pues ya se da un cierre, ¿no? Sin embargo, tenemos un apartado que es la reoperación no planeada. Lo ideal es que pues sea planeada, pero hay situaciones en las que no se da, como cuando, bueno, o cuando existe la necesidad, eh, cuando se persiste un sangrado activo, ¿sale? ¿Qué se entiende por un sangrado activo ahí en UCI? Pues que requirió más de 3 concentrados por hora, ¿sale? Eso quiere decir que hay que regresarlo a quirófano aunque no esté totalmente estabilizado, ¿no? Si hay una lesión inadvertida que condiciona un síndrome de respuesta inflamatoria y que el paciente se nos sigue chocando, pues ni modo, hay que volverlo a intervenir ante la sospecha. O bien que hay un síndrome compartimental abdominal, ¿no? Vamos a ver en este caso, ¿no? La reintervención planificada versus la no planificada, ajá, que el índice de mortalidad, ajá, en una planificada es tan solo del 18.4, ¿sale? No es bajo, pero si lo comparamos con un desempaquetamiento no planificado, la mortalidad se eleva bastante, hasta un 66%, ¿sale? Bueno, ese sería el abordaje y lo que respecta al tema. Las conclusiones del tema, pues sería tener una adecuada identificación del paciente yo sé que aquí pues de repente no existen los protocolos adecuados para que en la fase prehospitalaria se nos pueda comunicar, pero yo sé que también cada vez existe más comunicación con los compañeros de esta fase, entonces para que se nos pueda comunicar y nosotros pues tener mejor planificado el control que se les va a dar, ¿no? Eso refiere a la identificación, la monitorización y el tratamiento del paciente. Yo sé que probablemente pues los R más de nosotros conozcan mejor los tratamientos, ¿no? Pero igual como R1, pues si no ponemos interés en esto, el día que tengamos al paciente no vamos a saber cómo tratarlo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues evitar las repercusiones sistémicas importantes y las consecuencias, y de eso va a depender o que el paciente caiga en muerte o que el paciente pueda pues llevar a la recuperación de un estado de choque. No sé si existe algún otro comentario. ¿Sí se oye o no? Bueno. ¿Me escuchan? Sí, ya le escucho. Bueno, yo sí le escucho. Ah, bueno, nada más así como comentario final. Digo, tu clase la verdad es que estuvo muy buena, yo creo. Estoy en el choque hipovolémico, para el PUEM, más que nada. Temas como lo de transfusión más de 10 en 24 horas, la sangre, es también importante, son cosas que luego les llegan a preguntar, la relación 1-1-1, la cirugía por control de daños, que pues van a ver también un poquito más de eso cuando vean lo de trauma, pero pues es importante tener como una idea de paciente traumatizado, que cambia un poquito la terapéutica. También otro punto pues importante lo que dijiste es lo del paciente, ¿no? Cuando hace una carga inicial, para ver si responde o no responde al tratamiento con fluidoterapia, si es un periodo transitorio o no va a responder, y ver pues los algoritmos y ver cómo vamos a ponerle la sangre o con cristaloides, ¿no? Al paciente. Todos estos son cosas que ustedes son los que se encargan de eso en piso, y yo siento que sí es importante que lo tengan pues bien claro. Y pues también son como los puntitos que más les llegan a preguntar en el poema. Este es un tema choque, es un tema pues muy, muy abordado en el poema, tanto el set hipovolémico y pues bien que le repasan a todos. No sé si existe algún otro comentario. Sí, Ángel, bueno, no sé, Levi, creo. No, yo solo quería aclarar que justamente para nuestra práctica quirúrgica y también pues para la vida, muchas veces utilizamos como control vascular
no solo las ligaduras o puntos. En algún tipo de cirugías llegamos a utilizar algún tipo de material especial para ayudar a disminuir el sangrado, como el Gelfoam, por ejemplo, el Satin, el Tissuecol, el Veriplast. Sería bueno que buscáramos un artículo, pues, al respecto de esto, porque pues muchas veces uno nada más dice, pues ponle un Gelfoam, o ya con eso y ciérrale, ¿no? Sino, pues también tener en mente que tenemos también esas herramientas disponibles en el hospital. Bueno, antes teníamos otras, pero pues tenemos al menos el Gelfoam y pues hay otras. Entonces, sería bueno también revisarlo, quizá para la siguiente sesión, para ver estas herramientas que nos ayudan también al control hemostático durante una cirugía. Claro, doctor. Bueno, con respecto a lo que menciona Levi, cuando revisamos, bueno, y de hecho ya revisamos el tema de, por ejemplo, de hígado, y en este tema, por ejemplo, de acuerdo a la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, pues de acuerdo si es una clase 1, clase 2, o incluso una clase 3, se puede indicar ya sea manejo con energía, argoplasma, o incluso se pueden, están descritos que sí se deben usar y nos podemos auxiliar de este tipo de productos. Quería comentar de lo que, bueno, primero que nada, Ángel, muy buena clase, felicitarte. Gracias, doctor. La reanimación, como ya bien mencionaste, es algo bien importante, pero bueno, nada más me gustaría agregar que cuando nosotros tenemos que reanimar a un paciente, como ya mencionaste, son necesarias 2 vías periféricas. Lo que hay que ver también en estos pacientes es dónde sospechamos que exista una lesión. Por ejemplo, si tienes un paciente que tenga un traumatismo tóraco-abdominal y que tú no sabes si pueda tener una lesión de alguna vena que sea tributaria de la cava superior o de la cava inferior, entonces tú tienes la obligación de colocar una línea periférica por encima del diafragma y otra inferior. O sea, dado que si tienes una lesión de una tributaria de la vena cava superior, también le estás reponiendo volumen por medio de una tributaria de la vena cava inferior. Y bueno, al revés, ¿no? Si tienes una lesión en abdomen y sospechas que pueda tener alguna lesión, bueno, aunque no lo sospechemos, pero existe la posibilidad que tenga lesión de alguna tributaria de la cava inferior, pues bueno, ¿no? Las líneas arteriales tienen que ir por arriba de este nivel. ¿Qué otra cosa creo que hay que mencionar? La cirugía, bueno, la cirugía de control de daños, ya lo mencionaste bastante bien. Por ahí dijiste que en ocasiones tenemos que reoperar al paciente. Mattox menciona 2 concentrados eritrocitarios dentro de la primera hora, o también si tienes un síndrome compartimental. No sé si revisaste qué es el síndrome compartimental abdominal. Sí, es un aumento de la presión por arriba de 12 miligramos de mercurio, doc, y cuando ya crea mayor lesión, me parece que es por arriba de los 25 miligramos de mercurio. No. Un síndrome de comportamental abdominal se refiere a una TA abdominal sostenida mayor a 20 y que se asocia a una nueva falla orgánica o que tenga ya una falla orgánica, porque es diferente el concepto de hipertensión abdominal que un síndrome compartimental. Ah, claro, doctor, claro. De hacer una laparotomía, como ya mencionaste, no programada, ¿no? Idealmente, pues, los pacientes que dejamos empaquetados y que hacemos una cirugía de control de daños, esto es muy extenso, o sea, cada órgano tiene sus indicaciones, qué es lo que le tienes que hacer en este contexto. Pues de forma muy breve, creo que por ahí las mencionaste, pero eso se va a abordar en cada órgano específico. Muy bien. Gracias, doctor. No sé si ya no hay comentarios, si sea adecuado ya cerrar la sesión o si alguien quiere agregar algo más. Buenas noches. Buenas noches, doctor. También estuvo muy bien tu clase, Ángel, muchas felicidades. Gracias, doctor. Pues ya para no agregar más y extendernos, ya también los comentarios, las participaciones muy buenas también, complementando el tema.
es importante aprender a hacer el FAST y el lavado peritoneal, ¿no? Sobre todo el FAST, que es el que pues, más se usa actualmente. Quizá en nuestro hospital estamos más acostumbrados a depender del servicio de rayos X para él, ¿no? De radiología más bien. Pero en muchas unidades está en la sala de choque, ¿no? El ultrasonido, y los cirujanos son los que deben de saber manejar y realizar el FAST, ¿no? Hay cursos para hacer esto, la verdad es que no es tan complicado, pero sí hay que aprender a hacerlo, ¿no? Aprender a familiarizarse, ¿no? Con las imágenes y cómo interpretarlas, ¿no? Sí cuesta un poquito de trabajo aprender a distinguir cuando hay líquido libre, cuando no hay líquido libre, un taponamiento cardíaco, ¿no? Y entonces sí hay que aprender a hacerlo. Un lavado peritoneal, pues cada vez se usa menos, pero en muchos lugares no hay otra cosa más que realizar un lavado peritoneal, entonces también hay que familiarizarse en la técnica, ¿no? Creo que nada más era eso lo que quería agregar. Muy bien por la clase. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, cerramos ya la sesión, ¿verdad? Yo nada Sí, más así es. quería comentar Ujú. que es importante que cuando se hace el FAST, pues traten de hacerlo extendido, ¿no? Tú bien ahí mostraste como el FAST es extendido, pues incluye pues hacer las ventanas pulmonares, ¿no? Claro, doctor, sí. En especial en los ápices, y ya comentaste tú en la plática, pues cómo identificar las principales lesiones que nos va a aportar eso, ¿no? Que serían hemo y neumotórax, ¿no? Ujú. Entonces es importante que, pues si ya estás haciendo el estudio, pues trates de aprovecharlo lo mayormente posible y pues tratar de hacerlo extendido siempre, ¿no? Lavado peritoneal diagnóstico en general, pues ya bien comentaste, pues hay dos técnicas, abierta y cerrada. Nosotros, pues tampoco es como que hagamos mucho, pero pues idealmente, pues hacer cualquiera de las dos. Abierta pues tiene un poco menos de riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces pues vale la pena igual aprenderlo, y si se dispone del material y demás, pues intentarlo por vía abierta. Y por ahí no sé si entendí mal, güey, pero cuando estabas hablando del empaquetamiento, decías que a esos pacientes hay que dejarles un drenaje. Yo Eh, creo que la recomendación en general sería no dejarles drenaje, porque lo que tú buscas con el empaquetamiento es aumentar la presión intraabdominal de tal manera que sobrepase pues, la presión de la cava, ¿no? Y de la porta, perdón, y pues que te ayude a disminuir el sangrado, pues por el mismo mecanismo de presión. Si colocas un drenaje, estás dejando una vía de escape para la presión intraabdominal, y entonces, pues tu empaquetamiento probablemente no sea igual de efectivo. Entonces, creo que la recomendación en realidad cuando haces un empaquetamiento es pues dejar la cavidad cerrada. ok, doctor, gracias. Perdón, perdóname, Ángel, antes de que termine la clase, creo que es algo que hay que mencionar. Sí, doctor. Mencionaste el masiva y me gustaría agregar algo ahí. Hay scores que te permiten ver qué paciente pueda tener pueda meritar un protocolo de transfusión masiva. Y no sé si revisaste qué es el protocolo, bueno, qué es el score ABC. No, el ABC no, doctor. Este protocolo ABC, una ABC significa evaluación de consumo de sangre, por sus siglas en inglés, y te toma 4 variables. Primero, si es un trauma penetrante, bueno, en esa escala, tú mencionas si sí o si no, la frecuencia cardíaca mayor o menor a 120, una TA sistólica mayor o menor a 90, y si tiene un FAST positivo, ¿no? De acuerdo a eso, te va a dar un puntaje que puede ir del 1 hasta el 3. Si te da un punto de estas respuestas, pues tienes un riesgo bajo de que el paciente amerite un protocolo de transfusión masiva. Si tienes un score mayor a 2, pues el paciente va a requerir un protocolo de transfusión masiva. Ese es uno de los scores. Y otro es que si el paciente previo a la hospitalización por la misma hipovolemia requirió una transfusión de un concentrado, también ya es otra indicación de que vas a necesitar un protocolo de transfusión masiva. Y la otra indicación es que dentro de la primera hora de la hospitalización requiere un derivado sanguíneo. Pues ya en esos pacientes también está indicado. Bueno, eso sería todo. Ya para terminar. Muchas gracias por su aportación, doctor.
Bueno, ya en la siguiente clase nos toca ver choque séptico, ¿no? ¿A quién le toca? Sí, doctor. ¿David? Sí, doctora David. Bueno, para ver todo de generalidades y también las actualidades, ¿no? Hay que tratar de que se pueda ver en la siguiente clase todo esto de choque séptico para ir avanzando, ¿no? Sí, doctor. Vale. Eso sería todo. Gracias a todos.